Me acompaña el doctor César Pérez, un muy conocido profesor universitario, escritor, articulista semanal de un importante diario del país y especialista en sociología urbana. Como siempre decimos del doctor César Pérez, se trata de un observador de los acontecimientos políticos nacionales, pero un observador muy privilegiado, porque el tiempo también nos privilegia. Hay un momento en que vivir mucho significa ver y escuchar y estudiar mucho, que es el caso del doctor César Pérez, y con él vamos a hablar y podemos hablar de lo divino y de lo humano, pero sobre todo a partir de los acontecimientos políticos que están despuntando en este 2018 y para ver cómo en sus proyecciones podrían expresarse a lo largo de todo este año. De manera que les invito a que nos acompañe en esta conversación con el doctor César Pérez. Doctor César Pérez, muchísimas gracias. Su primera presencia, visita con nosotros, que le agradecemos muchísimo en este año, un 2018 que, bueno, dicen que en términos económicos pintará bien. En términos políticos, las organizaciones están por fortalecerse. Los bancos se están prestando mucho, sobre todo para vehículos de motor. La ciudad se nos llena de edificios altos, de las llamadas torres. El turismo sigue siendo un turismo que aumenta, atractivo, y que parece ser del agrado de los visitantes, que suelen repetir una y otra vez su visita a las playas dominicanas. Y bueno, sabemos que el dominicano sigue siendo alegre. Tenemos serias dificultades todavía en educación, en salud, unos niveles de pobreza duros que no ceden, y por supuesto la gran debilidad siempre es las instituciones, o lo que ustedes llaman la institucionalidad. Ese es el menú, digamos, de nuestro país al empezar el año, y me gustaría que en su bola de cristal nos diga un poco genéricamente ¿cómo piensa usted que va a transcurrir en sentido general este año en la República Dominicana? Bueno, muchas gracias por su siempre gentil invitación al programa. Se le agradece infinitamente. Y vamos a ver, porque usted siempre me tira una recta pegada. En lo personal las cosas marchan bien para muy usted, bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Una recta pegada y dura, ¿no? A los codos. Pero ya si van bien en lo personal, la posibilidad de uno echarse para atrás y no dejarse pegar el pelotazo es amplia. Sí, no, con ustedes ya yo he aprendido a echarme para atrás. En sentido general, a mí me parece que este va a ser un año muy importante desde el punto de vista de las definiciones políticas. Muy importante porque definitivamente hay un proceso de renovación y de activación con algunos incidentes no muy agradables en el PRM. El PLD debería definir, si no ahora, por lo menos en lo que resta del año, lo que es la forma en cómo van a elegir sus candidatos de cara a las próximas elecciones, en un proceso en donde la pugna por el control del partido entre Leonel Fernández y Danilo Medina, el presidente de la República actual, debería situar definitivamente hacia dónde y quién sería el responsable principal de ese partido. Entonces, esas dos definiciones en esos dos grandes partidos son importantes, como también, yo diría, todo ese espectro de la oposición que se visualiza en lo que se llama la Marcha Verde, también tendría que tomar algunas decisiones al final, en el curso de este año, sobre cómo encararía un próximo año que es un año preelectoral, cómo se encararía, por lo cual
debería dar una definición hacia dónde se dirigiría la fuerza que tiene de cara a esas elecciones. O sea, que una definición sumamente importante. Ya los otros temas, yo lo manejo menos, como son los temas económicos, que me parece, según dicen, que no va a ser un año tan rosado como lo pinta el gobierno, porque la acumulación de la deuda, la quiebra de pequeños negocios, todos esos factores se van acumulando y se augura un crecimiento económico que no va a ser igual al crecimiento económico de años atrás. Sin duda que en términos políticos la fuerza gravitante es el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, aunque todo parece indicar que su hándicap está en la dimensión ética y moral, cada día con problemas más serios que van desde acusación de soborno a una buena parte de su liderazgo, no por la población ni por la ciudadanía, sino por quien otorgó los sobornos, que es un caso muy excepcional en la historia reciente de República Dominicana, y también algunos hechos personales que comienzan a salpicar de manera muy fea a gente muy importante de ese partido, y uno no sabe cómo en términos morales el PLD va a salir, porque las acusaciones permanentes de actos de corrupción parecieran no detenerse, no tener fin, y la población, sobre todo a partir del fenómeno de la Marcha Verde, ha estado muy atenta a estos hechos. Sin embargo, hay que decir que ese PLD tiene una obra de gobierno importante, de un crecimiento robusto, aunque no un desarrollo. Pero ocurre que en este país el desarrollo solo lo reclaman los intelectuales. La gente menuda lo que le interesa es que el país crezca porque piensa que algo le va a llegar. ¿Cómo visualiza usted ya más específicamente el futuro inmediato del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, además de eso, de estar inmerso en graves problemas de corrupción y sobre todo esos sobornos, que vamos a poner el nombre, los sobornos de que hace Odebrecht, ahora se acaba de informar que está sobre los tribunales la demanda de Odebrecht de que le paguen el sobrecosto. Correcto. Un sobrecosto que realmente... A Punta Catalina. De Punta Catalina. Un sobrecosto que realmente no tiene por qué, debe ser lo contrario. Ellos se han atrasado en la obra y el atraso de la obra se penaliza. O sea que el PLD ciertamente está inmerso en graves problemas de credibilidad de su dirección, en graves problemas de corrupción, ya en los tribunales incluso, que como es el caso del presidente, el secretario de la presidencia, acusado de fundar varias empresas de importadoras de productos que en gran medida empobrecen el productor nacional. Además de todo eso, quizá el problema fundamental del PLD es la imposibilidad de transformaciones sin que esas transformaciones provocan grandes fisuras. O sea, el PLD no crece, sus órganos directivos crecen sobre la base de incrementar nuevos miembros sin someter a votación ni al escrutinio de los miembros de las direcciones nacionales, ni municipales, ni en todas sus instancias. Por lo cual está esa pugna también entre la facción de Leonel y la facción del presidente Medina, que no puede terminar si no es sacando uno de los dos del escenario. ¿Piensa usted? Sí, uno de los dos debe salir. Pero no del partido. No necesariamente del partido, aunque algunos llegan a decir que en el caso de Leonel podría hasta intentar fundar otro partido. Yo lo dudo
no me imagino a Leonel fuera del PLD, ni me lo imagino fuera de cómo él se visualiza fuera de la política. No me lo imagino. Y tampoco Danilo Medina, ni la facción de Danilo Medina, por lo cual tendría que haber un relevo de nueva dirección que tiene que ser sobre la base de dirigentes que en ningún caso se visualiza que no sean uno de los miembros de las facciones, por lo cual la necesidad de la definición de su liderazgo finalmente tiene que producirse a breve plazo. ¿Por qué? Porque de Danilo seguir e imponer su reelección o imponer uno de los suyos significa sacar prácticamente definitivamente a la facción de Leonel. ¿Usted piensa que la reelección es una posibilidad que está en la agenda del presidente? Bueno, no hay signo definitivo de que en ninguno de los dos sentidos. Ya. No hay signo definitivo de que sí lo va a hacer, como tampoco de que no lo va a hacer. Por lo cual, si en política no hay nada definido en uno u otro sentido, cualquier cosa puede suceder, como sucede en la pelota. Sí. Bueno, y usted piensa que el tema moral puede ser, digamos, vencido de manera satisfactoria para la opinión pública dentro del PLD. Mira, hay un tema, el tema de la corrupción, que cada vez más es sentido por un sector importante de la población. Pero hay un sector importante de la población que el factor corrupción no es su gran preocupación. No le va ni le viene. Sobre todo ese gran sector que en gran medida es beneficiario por la estructura clientelar del Partido de la Liberación Nacional. Por lo cual, no creo yo que la moral sea un tema de suma importancia en esos sectores. Sí lo es por el sector más activo, que es el sector clase media, que es el sector que hace opinión, por lo cual la legitimidad del PLD está y estará seriamente cuestionada. Yo creo que impactará de una u otra manera en varios sectores de la población. Además de que quizás la capacidad de seguir absorbiendo, de seguir cooptando, seguir comprando sectores que no son, diríamos así, libres profesionales, etcétera, se va agotando. Se va agotando en la medida... ¿Porque no hay a quienes cooptar o porque no hay para cooptar? No, porque en gran medida el crecimiento de todo este sentimiento anticorrupción, de todo este sentimiento contra la impunidad, va limitando uno que otras personas que difícilmente la compren, ¿no? Yeah. O sea, quizá no hay mucha oferta de gente que se pueda vender, quizás se limita. No, recursos yo creo que siempre hay, y muchos. Al frente del PLD está el PRM, que alguna gente dice que el Partido Revolucionario Moderno es un PRD parte 2. ¿Usted piensa que el PRM es el PRD parte 2? Yo no lo creo. O sea, en el PRM hay una emergencia de muchas jóvenes, de nueva militancia, incluso, que se amalgama en gran medida con una serie de dirigentes históricos del PRD, que son gente que no se puede cuestionar ni se le puede señalar práctica de corrupción, práctica de esa forma totalmente divorciada de la ética en la conducción de la política, en que discurren muchos partidos, sobre todo los dos grandes partidos. Yo creo que no se puede, no es igual, no es el mismo. Sociológicamente el PRM es otra cosa. Hay mucho, bueno, no otra cosa, no voy a decir otra cosa completamente, porque nada es lo contrario absoluto de lo otro. Pero sí el PRM expresa una nueva camada de dirección, una nueva forma de pensar la política. ¿Hay diferencias ideológicas? Yo no la percibo. Diferencias ideológicas yo no la percibo. Bueno,
diferencia en términos generacional, hay ciertas diferencias, ¿no? Hay, por ejemplo, el grupo de ese grupo llamado de Viejo Roble, todavía mantiene toda esa idea. Paradójicamente. Exacto, esa idea. Son los únicos que mantienen ideas. Sí, esa idea redentora de la socialdemocracia, no totalmente, diríamos así, bien estructurada, pero esa idea de la tradición peñagomista, eso está, eso yo no creo que se pueda negar. Y cuando tú ves un acto del PRM y tú lo ves, tú ves que todavía queda la reminiscencia de esa búsqueda de inclusión social, porque el PRM en gran medida, si es el PRD siempre ha sido un partido de lucha por la inclusión social, de lucha por reivindicaciones sociales no satisfechas. Esa gran masa del PRD, que es en gran medida la gran masa del PRM, de esos barrios, es esa masa que quiere ser incluida socialmente. Entonces eso le da, diríamos así, una diferencia sustancial con el PLD, tradición. Mucha gente que se queja, por ejemplo, de una oposición débil de parte del PRM, sí. Y no pareciera entonces que expresa esos ímpetus de juventud de que se habla, ni esos nuevos liderazgos, y por supuesto casi está en cero algún tipo de veleidad ideológica. Sí, lo que sucede es que ese PRM, la dirección de ese PRM actual, como en gran medida la pasada, no se ha vinculado de la manera, diríamos así, de manera efectiva con ese sentimiento de su base. Eso es verdad. Pero nosotros no podemos desconocer las bases de su dirección, no podemos desconocer las bases, porque la base es una expresión sociológica importante. Lo que sucede es que esa dirección no se ha sabido o no quiere, por varias razones, aceptar ese sentimiento de la base, que es mucho más activa, mucho más impulsiva, hacia una posición mucho más radical. En términos de las ciencias políticas, que es su campo, como especialista, ¿se puede decir que el PRM es un partido o un agrupamiento, con vocación partidaria? Es un partido, o sea, quizás no idealicemos los partidos como antes, pero es un partido en el sentido de que una agrupación con una tradición, con una cultura de comportarse, que no se piensa hacer, no se piensa actuar al margen de un mínimo de organización. O sea, es un partido, tiene una dirección, tiene unos estatutos, ahora se ha dado en gran medida un padrón. O sea, actúa con los reflejos y con diríamos así, con los procedimientos típicos de los partidos, o sea, de un partido. Ahora, de que fue un momento, algunos de los PRMistas dicen que no es un partido, pero quizás se equivocan, porque quizás idealizan lo que son los partidos. Los partidos ya son en gran medida estructura mínima de organización. Por ejemplo, el PSOE tiene más de 100 años, pero el PSOE son una cantidad muy pequeña de personas, de militantes, un par de miles de cientos de miles, no más de ahí. Para ilustración de los amigos, hablamos del Partido Socialista Obrero Español de España. Pero tiene una estructura mínima y procedimental que lo hace ser un partido. Yeah. Eso mínimamente lo tiene el PRM, aunque sea provisional incluso, porque la dirección actual es provisional. Ahora, los problemas fundamentales está en la indefinición, de quién va a ser el presidente, el candidato presidencial, en las luchas interfacciones, en el poder que tienen los círculos alrededor de cada uno de los dos jefes de facciones. Eso son problemas reales que tiene este partido y que debería superarlo para que tenga una mayor consolidación como tal. Creo que todos los partidos políticos tienen tendencias.
Sí, pero en este caso es más agudo porque viene de un proceso de reagrupación, de reagrupamiento, con otras siglas, con otros nombres. Entonces es más problemático. Tiene una dirección que es todavía provisional. Entonces el tema de las facciones afecta aún más hacia la consolidación de los organismos direccionales a todo el nivel, a todos los niveles, por lo cual la forma de actuación se le dificulta aún más que en el caso del PLD, que tiene una estructura entaponada, si tú quieres, paralizada, si tú quieres, pero una estructura. Vamos a los anuncios que hacen posible este espacio para regresar en esta entrevista con el doctor César Pérez. Continuamos esta entrevista con el doctor César Pérez. Bueno, visto el PLD y el PRM a vuelo de pájaro, como suele decirse, nos quedan dos partidos que tienen vocación de ser grandes, pero que se han quedado ya pequeños en la evolución después de la muerte de sus líderes. Uno es el Partido Reformista Social Cristiano y el otro es el Partido Revolucionario Dominicano, y detrás de ellos un grupo pequeño de organizaciones reconocidas por la Junta Central Electoral, pero que entre todos suelen reunir a los partidos, sobre todo al ganador, entre un 5 y un 7% de la votación que los partidos necesitan para cumplir con el factor de elección, que es el 50% más un voto. ¿Usted piensa que ya no hay posibilidad, por ejemplo en el caso del PRD, partido que no hace muchos años era un partido que en términos unitarios era el partido más votado? Sin embargo, ha devenido un partido, creo que de un 4 o un 5% del mercado electoral. ¿Usted cree que tiene posibilidades de recuperar su espacio electoral? Mira, lo primero es que cuando hablamos del PRD, ese no es el PRD. O sea, eso poco tiene que ver con lo que ha significado el PRD en el país. El PRD realmente es el PRM. Y mucha gente asume el PRM como PRD, pero con las zonas negativas, las zonas oscuras del PRD, solamente del viejo PRD, y eso es injusto, porque no solamente tiene áreas que son oscuras, que le vienen del PRD, sino tiene áreas que son una búsqueda de diferenciación de ese antiguo PRD. Por lo tanto, lo que se dice ahora PRD, el PRD de Miguel Vargas, es el nombre que se le pone o que se queda en una facción ultraminoritaria que en el PRD se alió con el gobierno y que se ha convertido en un grupo que, a pesar del nombre, es un grupo residual. Irá desapareciendo, poco a poco irá menguando hasta prácticamente ser una insignificancia absoluta. Puede recuperar su espacio. Pero es que el espacio de ese PRD, ese PRD no existe. El PRD que existe es el PRM. ¿No puede haber un trasvase en línea contraria? Del PRM al eso yo no lo vislumbro. Lo más que se puede ver es que gran parte de ese PRD, de lo que queda, o sea, de lo que queda del PRD, que se ha quedado como fracción, vaya al PRM. Y a lo mejor el mismo PRM recupere y se ponga PRD. O sea, pero lo que yo quisiera que quedara claro es que ese PRD no es el PRD, cuando la gente dice tenía un 47 y lo que tiene ahora un 5. No, es que ese no lo es. El que tiene el PRD realmente, no en sentido negativo como mucha gente quiere verlo, es el PRM.
Ese es el PRD. Haciéndole la misma pregunta de otra manera, entonces, ese partido que se llama PRD, pero que no es el PRD, ¿podría alguna vez llegar a ser un partido grande similar a lo que era el PRD antes? No, porque ese partido está secuestrado por dos o tres dirigentes que están inmersos en todo lo que es la política de corruptela y de cooptación del PLD. O sea, es un apéndice del PLD, es una franquicia que se le da, y una mala decisión del PLD, una franquicia que se le pone un nombre y sirve a los intereses y ligado a todo lo que es el PLD. ¿Dejó el Partido Reformista Social Cristiano de ser la principal expresión del conservadurismo de estos tiempos en la República Dominicana? Bueno, es igualmente un partido conservador. Es el partido que tiene todo este discurso, que mantiene todo este discurso racista, xenófobo, antihaitiano, de sectores. ¿Está hablando de la Fuerza Nacional Progresista o del PRSC? Del PRSC, sectores del PRSC. Okay. O sea, que ha asumido todo ese discurso ultra reaccionario de esa derecha que posiblemente se mantendría con ese discurso, y no creo yo que tenga posibilidades ese partido de convertirse en una fuerza significativa electoralmente hablando. Por lo que usted dice, yo puedo deducir que entonces el destino, digamos, eterno de esas fuerzas políticas minoritarias es ir adheridas a los grandes partidos. Sí. Son partidos, diríamos así, partidos residuales cuya vida reside en ser rémora en lo que se comen de los grandes partidos. Hasta ahora es así. Profesor, en el PLD hay una discusión de quién es el líder del PLD. A pesar de que en la última encuesta Galo salía que Leonel era el líder del PLD. Para usted, como estudioso de la sociología política y político que ha sido en algún momento de larguísima data, ¿quién es en estos momentos el líder del PLD? Bueno, eso habría que dividirlo en dos. O sea, creo que la persona con mayor, que se visualiza con lo que se entiende, son los dotes, son las cualidades de líder, la que se visualiza, yo creo que es Leonel Fernández. Ya. O sea, eso es indiscutible. La figura más emblemática en términos de que mejor se expresa, que más se aviene a lo que la gente entiende que son las cualidades del líder, ¿no? Que habla bien, que tiene presencia y todo eso. Lo de Danilo es otra cosa. Danilo es más efectivo como líder, pero no tiene todas esas cualidades que la gente le atribuye al líder. Ahora, es el jefe de una maquinaria política que ha hecho una estructura clientelar increíble, y por lo tanto le puede disputar, y le disputa a veces con éxito, el liderazgo en el partido a Leonel Fernández. Pero diríamos, si fuera a lo que la gente entiende, la diferencia es sustancial a favor de Leonel en cuanto a que encarna lo que la gente entiende que es un líder. ¿Usted cree que Leonel tiene posibilidad de regresar como candidato presidencial del PLD? Me parece que sus posibilidades no son muchas. No son muchas porque si usted en la política no da una batalla política, si usted en la política no da permanentemente muestra de que usted está peleando políticamente con ideas políticas, haciendo una militancia política, un trabajo diario político, si usted no hace eso, en una lucha política usted está condenado al fracaso. Y él no hace eso. Aun cuando ese hombre recientemente ha sido presidente de la República, aún 12 años, con altísimos niveles de gratitud de la sociedad dominicana, fortuna, puestos, etc. Sí, lo que sucede es que él no es un dirigente de una estructura política que ha caído en manos de su adversario, y que él no ha sabido hacer zanjar de manera definitiva sus diferencias con el adversario. ¿Por qué?
Es posible que sea por su temperamento, Ya. es posible que sea por su personalidad y es posible que sea por la carencia de un pensamiento, de una idea clara de para qué él quiere hacer la política. O sea, que, vamos a decirlo así, con pobre lenguaje, con una concepción ideológica política clara, un proyecto político de sociedad claro, que lo diferencie del otro. Él no ha expresado eso y que incluso lo puede vincular con varios sectores de la población. Él no tiene eso, y si tú no tienes una definición, y tú no tienes un proyecto claro, y tú no batallas políticamente, el resultado de tu lucha Pero hay política... quienes dicen no... que le está dando esa batalla. Bueno, él está, en términos de discurso, en términos de algunas expresiones, aparentemente dando esa batalla, pero la batalla usted no la puede dar simplemente con expresiones, sino con acciones, con gestos muy claros. ¿Qué podría hacer en esta circunstancia un hombre que está alejado del poder y que sus hasta hace poco hombres fieles hace rato que ni le visitan? Precisamente por eso, no le visitan porque no es un... No le visitan, profesor, porque ya él no tiene porque capacidad. no corta el bacalao, como dicen en España. Eso le iba a decir. Él no lo visita, él mismo lo dice. Ya él no da el sobrecito. Los decretos. Él no da el sobrecito. Él no da el sobrecito ni firma los decretos. Claro, entonces la estructura ha caído en manos de su adversario. Y su adversario sí que se come un tiburón podrido para imponer su posición. Entonces, si tú tienes un adversario capaz de eso, tú tienes que dar demostración de una fuerza y de una determinación para hacer esa batalla. Entonces, si tú no la das, estaría irremisiblemente perdido. Profesor, ustedes los expertos en ciencias políticas suelen decir que los dominicanos viven de espalda a los políticos y que son indiferentes a las decisiones que se toman, por ejemplo, en el Congreso, en el Palacio Nacional, en los ayuntamientos. Sin embargo, nosotros seguimos siendo uno de los países con mayor participación en las elecciones y además uno de los países, según los latinobarómetros, con mayor asociatividad, asociacionismo, participación de las personas en distintas organizaciones, desde las iglesias hasta la junta de vecinas y pasando por los partidos políticos, etcétera. Aún así ustedes persisten en decir que el dominicano es muy indiferente hacia la política y a las decisiones de los políticos. Yo no digo eso, Ya, usted no está en ese grupo. Usted me está diciendo que yo digo eso. Yo no digo eso. Ustedes los cientistas políticos. No, algunos, no. Es una posición. No, algunos, porque yo soy de lo que más. Frecuente, ¿no? No, yo soy de lo que más he reivindicado. El interés que el dominicano tiene hacia la política. O sea, y eso es de lo que más he reivindicado y he hecho estudios sobre eso, sobre la capacidad, sobre el asociacionismo dominicano. Usted hizo un estudio sobre sí, los sociales. Exacto. Y solamente eso, sino que en este país es el que mayor relaciones tiene con los ayuntamientos. Ahora, fuerzas progresistas y de izquierda son los más alejados de esas instancias donde se toman las decisiones políticas. O sea, lo que existe una gran contradicción en toda esa capacidad y ese interés del dominicano por la política y la capacidad que tienen los dirigentes políticos de dar respuesta a ese interés de la gente por la política. Se lo aprovechan en gran medida para los fines de clientelares y otros se cuecen en todas estas disputas internas, en toda esa incapacidad de lo que sí yo creo que los dominicanos tienen una gran incapacidad de ponerse de acuerdo sobre cosas mínimas y actuar de manera colectiva. En eso sí yo estoy de acuerdo. Una cosa es el interés por la política y otra vez la capacidad de canalizar ese interés y esa participación de manera colectiva en proyectos que tengan una visión y una proyección, valga la redundancia, política, colectiva y a futuro. O sea, aquí los partidos no expresan la voluntad de sus miembros. Sí, no recogen ese sentimiento. Ya decíamos del PRD.
y el PRM, que no son capaces de recoger el sentimiento. Esta última situación que acaban de hacer un pacto que no llegaron a acuerdo, se dicen, un pacto fue no ponerse de acuerdo simplemente en decir, miren, vamos a ponernos de acuerdo en que el que más votos saque es el dirigente del partido. No se pusieron de acuerdo sobre eso y se inventaron dos candidatos porque no supieron recoger el sentimiento que la gente tiene de que se practique la democracia, pero de manera efectiva y de manera... Pero las alianzas no son propias de los partidos. Las alianzas son propias de los partidos. Ahora, los acuerdos... los acuerdos... No hay alianzas sin acuerdo. No. Las alianzas, hay alianza y hay alianza. Usted puede llegar a un pacto y puede llegar a una alianza. Un pacto es cómo usted se va a repartir las cosas con el otro. Y una alianza puede ser una expresión de un sentimiento colectivo que puede confluir para un fin común. Por ejemplo, puede haber una alianza en muchas fuerzas políticas para oponerse al continuismo del PLD. Es una alianza en muchos sectores que tienen una idea de que hay que cerrar el paso al continuismo del PLD, hacen esa alianza y hacen un proyecto común, pero no se logra esa alianza. Otra cosa es que en un partido grande como el PRM, Hipólito y Luis se juntan y dicen, vamos a poner el candidato mío aquí y el candidato tuyo allí, sin permitir que sea de manera democrática, que todo el partido elija a cada quien y que ellos pueden decir, yo favorezco tal o cual, pero las reglas no son de que yo pongo el mío, tú pones el tuyo, yo favorezco el mío, tú favoreces el tuyo, y tú hago campaña por el mío, yo hago campaña por el tuyo, hacemos campaña por los dos y los otros. ¿Y eso obliga a los votantes? No lo obliga, pero si hay una legitimación. Si tú eres el dirigente, el principal, tú tienes un poder tangible, el de los recursos, e intangible, el que tú eres el presidente. Entonces, tú te vas a inhibir de enfrentar de manera muy decisiva al jefe de tu facción, porque el jefe de tu facción ha puesto a otro. O sea, se crea una situación un tanto de desventaja para uno de lo que no es el ungido, de lo que no es apadrinado por el jefe de facción. Por lo cual, ahí es donde se entiende que esos acuerdos no son alianzas, son acuerdos para dividirse la dirección de un partido. No es una expresión, no es una alianza donde se recoge el sentimiento de toda su facción y de la otra facción y se alían y hacen un proyecto, diríamos así, un acuerdo. Pero la alianza y los acuerdos son cosas que en la dinámica de la política se presentan por momentos de manera diferente. Vamos a otro segmento publicitario para regresar a la última parte de este espacio con el doctor César Pérez. Doctor César Pérez, en el campo de la política, que es donde más nos hemos estado moviendo, está el tema que ha ocupado buena parte de la atención de ustedes, los cientistas sociales, de los abogados y de los medios de comunicación y por supuesto de los partidos políticos, que es el tema de la Junta Central Electoral y la extraña resistencia del Congreso y del Partido de la Liberación Dominicana para modernizar el marco jurídico de la Junta a los fines de, porque de eso se trata, de que la Junta tenga mayor capacidad para regimentar las elecciones. Ha extrañado mucho que los dos líderes del PLD no hayan podido ponerse de acuerdo sobre ese tema cuando en el pasado los dos tenían posiciones definidas sobre los temas en discusión y ahora aparece con que los dos han variado sus posiciones.
¿Ese es un problema político o es simplemente un problema partidario del PLD que influye en políticas nacionales concretas? Yo pienso que la Junta Central Electoral no puede verse al margen del contexto de donde ella Opera. discurre, opera y del contexto en el cual ella es elegida. Entonces, el contexto político, diríamos así, limita la capacidad operativa de la Junta en el sentido de ser árbitro garante, con legitimidad y con capacidad del ejercicio de sus funciones, o sea, de ser un árbitro efectivo. Por ejemplo, los partidos grandes, sobre todo el partido de gobierno, hace su práctica al margen de los reglamentos, y los grandes partidos también. Entonces, mientras no haya un acuerdo efectivo, político entre los grandes partidos, la sociedad, para que la Junta sea efectiva y que tenga capacidad de sancionar las transgresiones a la ley, difícilmente podemos nosotros tener una Junta que opere de acuerdo al mandato que se le da y a lo que creen incluso quienes las integran, o sea que ellos son árbitros con capacidad de hacer cumplir las leyes. No la pueden hacer cumplir simple y llanamente porque están en un contexto político con una preeminencia de unos políticos, de una vocación muy acentuada a no cumplir reglas. La Junta ha dicho, bueno, si no me aprueban estas dos leyes, la ley orgánica de la Junta Central Electoral y la ley de los partidos políticos, yo voy a recurrir a la capacidad que me da la Constitución. Sí. Pero lo que pasa es que hay un sector de la población que entiende que la Junta no tiene esa capacidad constitucional, porque recordemos que esa fue la postura del antiguo presidente de la Junta. Yo no puedo hacer nada porque la Constitución no me lo permite. Y entonces si la Junta recurre a ese expediente, el peligro que hay es que recurran al Tribunal Constitucional los que no creen en esa fórmula, y en eso se va el tiempo de organizar las elecciones. Mira, aquí se dice mucho de la ley y es generalizado, es decir, no es necesario, no bastan las leyes, ni que busquen más leyes. Lo que tiene que haber una voluntad de que se cumplan las que existen. Incluso sin todas esas leyes de partidos, la Junta puede hacer determinadas medidas que impida que los partidos violenten esos procedimientos. Entonces, el punto está en eso, en la voluntad política o no de acatar la ley. Y aquí la ley la ley aquí la impone el grupo político que esté en Palacio y que tenga mayoría en el Congreso. Eso ellos hacen esa ley. Y modifican las leyes, modifican la Constitución cada vez que necesitan cambiarlo para resolver un problema interno. O sea, el problema, mira, el mismo PLD quiere resolver su problema interno imponiéndole a todos los partidos la forma en cómo ellos van a resolver su problema interno. Mientras no haya una vocación, mientras no haya un poder político con capacidad de hacer que se respeten las leyes, seguiremos en eso independientemente de cuántas modificaciones se hagan, independientemente de cuántas leyes hayan. En su estimación, entonces, no serían aprobadas las leyes. Esa sería su visión, un poco pesimista. Hasta ahora, sin una gran presión de la sociedad, para que no se advierte, ¿no? Que no se advierte, y una imposición de la sociedad que no se advierte, mientras eso no ocurra, ellos no van a cambiar una regla de juego a través de los cuales han gobernado este país, la quieren seguir gobernando siempre de la manera cada vez peor. La gente de la calle piensa con sentido común y dice, bueno, si con esas normas yo he ganado, ¿por qué cambiarlas? Eso.
O sea, si con ese caballo yo he cruzado el río, ¿para qué me voy a apear? Es así. Ahora, lo que hay que forzarte a que te apee, y que hay que apearte con acciones concretas para apearte. Y lo que no se vislumbra es en esa oposición una articulación, una voluntad de articulación para hacer cambiar, para tumbar del caballo a quien está montado. No existe esa voluntad. No es, mejor dicho, no hay signos que apunten hacia esa articulación. Porque quizás en la oposición existe la misma lógica. Es decir, un cambio, podría decir un líder, no me conviene. Y otro dice, sí me conviene. Claro, es lo que decíamos, esa vocación a la fragmentación, a no ponerse de acuerdo de la sociedad dominicana, que es ancestral. O sea, no somos capaces de ponernos de acuerdo. No somos capaces de ponernos de acuerdo. Y es un fenómeno que se va acentuando, es lo que algunos... Por eso se deteriora la institucionalidad. La democracia no solamente aquí, en el mundo entero. Hay una tendencia a no cumplir las reglas. E incluso hay un proceso de desconocimiento de las normas elementales de la democracia. Movimientos incluso sociales importantes que asumen el poder o que se convierten en partidos, practican lo mismo de los partidos. O sea, son el autoritarismo, el sectarismo, la incapacidad de permitir la libre opinión. ¿No será que la humanidad se ha dado cuenta que con una mayor dosis de autoritarismo le iría mejor, gobernaría mejor y las sociedades fueran mejor? Lo que pasa es que con autoritarismo es que se ha gobernado, ese es el punto. El punto es que la tradición de la humanidad es que con autoritarismo se ha gobernado y no acabamos de entender que el autoritarismo no es la mejor forma de tú organizar una sociedad, sino el consenso, la democracia. Y desafortunadamente tú no se ven visos claros de que podrá ocurrir, de que finalmente, digamos, basta al autoritarismo, basta a la fragmentación, al sectarismo, a la incapacidad de ponernos de acuerdo. Esas son democracias que ya llegaron a la democracia y ahora están tratando de tener una dosis de más autoritarismo. Nosotros no hemos llegado a la democracia y estamos buscando más autoritarismo. Y de fragmentación, es una cosa, una lástima, por ejemplo, lo que puede pasar en Italia. Todo este discurso de lo que está pasando, lo que pasa en España, todo ese seccionismo, todo este proceso de agrupación de las zonas más ricas, que se hizo rica con el trabajo de los pobres, de la zona pobre, que quiere ahora no repartir riqueza, la riqueza que crearon los pobres, o sea, la riqueza del norte de Italia la hicieron los terrones del sur, como le llaman. Siempre ha sido así, profesor. Entonces, ahora es peor, porque ahora se ha creado la riqueza y se ha creado un deseo del grupo más rico, de la zona más rica, de fragmentar, separarse del resto del país y del país que la hizo rica. Doctor César Pérez, una vez más agradezco sobremanera el que haya estado con nosotros y nos haya ayudado a comprender estos fenómenos sobre los cuales hemos conversado. A ustedes le damos las gracias y nos vemos en el próximo programa. Comerciales del país, también a través de Tepago y la Red Nacional de Concesionarios de Vía y Paga Todo, con aplicación inmediata en nuestro sistema. De esta forma, te mantienes al día con tu pago, ahorras tiempo y evitas el cargo por recorrección. En EBST estamos más cerca y a un clic de ti. Ayudamos personas.